Hay una noticia que está rondando en todos los medios a nivel nacional y en todos los diarios, en todos los portales, que tiene que ver con esta suspensión de dos elecciones en dos provincias que iba a tener lugar este domingo 14 de mayo, después de una intervención que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está para charlar con nosotros, ¿está conectado? Está para charlar con nosotros Oscar Blando, un conocido abogado constitucionalista de nuestra ciudad de Rosario, de la provincia también, con quien vamos a charlar sobre este tema. Oscar, ¿cómo le va? Facundo lo saluda aquí en Democráticamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo escucho con alguna dificultad, pero creo que lo quiero. A ver, ahora si me escucha mejor. Ahora lo estoy escuchando mejor. Bien, espectacular. Bueno, Oscar, quiero empezar preguntándole qué es lo que tenemos que entender para no cometer furcios en cuanto a esta noticia sobre cuestiones constitucionales, ¿no? ¿Es así que la Corte Suprema hizo una intervención? ¿Está bien dicho o no está bien dicho de esa forma? Sí, la Corte ha intervenido porque fue presentado ante ella una cuestión en donde supuestamente el tema era de una competencia de la Corte. En Ujú, principio podía denominarse competencia originaria, en ujú, tanto y en cuanto es demandada una provincia por una persona, por un grupo de personas, en este caso, y en donde está en discusión aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la forma republicana de gobierno. Es decir, esto surge de la discusión sobre las reelecciones en ujú, esas provincias. Y ujú. esto de la competencia de la Corte, que puede discutirse ciertamente, pero también ciertamente hay antecedentes, varios antecedentes en donde la Corte intervino en el 2013 con el caso del gobernador Zamora de Santiago del Estero, en donde le impidió la reelección, la de Río Negro, de Beritenic, que era del 2019, que Ujú. eh, de igual modo impidió allí la, la, la reelección, que son dos antecedentes que cita la resolución actual de la Corte Suprema. Bueno, esto obviamente tiene una serie de aristas y discusiones. Usted sabe que en derecho siempre hay opiniones, siempre hay discusiones. Obviamente que lo que dice la Corte es de alguna manera, si no es la última, la penúltima palabra, porque siempre puede quedar una instancia supranacional, ¿no? Ujú. A pesar de esto, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Tucumán, la Corte de Provincial había habilitado a Mansur a ser candidato, en este caso, a vicegobernador, ¿no? ¿Es así esto de la habilitación? Esto fue en 2022, creo, lo de la Claro, habilitación. claro, claro. Es que está bien esta referencia que usted hace, porque Bien. hay que decir, obviamente, que las cuestiones que tienen que ver con las reglas electorales, en este caso, porque de esto estamos hablando, de las provincias, corresponden originariamente a las provincias. Es Claro. decir, en base al artículo quinto de la Constitución y en base a la autonomía provincial que tienen las provincias, esto es competencia primaria, originaria de la justicia provincial, ya sea a través de órganos específicos, como puede ser el Tribunal Electoral de una provincia o la propia Corte Provincial de esa provincia. No Claro. por excepción se llega a la Corte Nacional. Es decir, cuando tomada una decisión, en este caso de habilitación, pero se entiende que esto violaba la Constitución en términos de que esa reelección no podía darse, bueno, de ahí salta a la Corte Suprema Nacional. Yo, más que discutir el tema de si tiene o no capacidad, atribuciones de la Corte o competencia, o mejor dicho,
para discutir estas cosas, estos temas que en principio ya tendría. Lo que a mí me parece que es un problema es la definición, el tiempo que se tomó la Corte para resolver. Si bien son tiempos breves, fíjese que le llega a la Corte la cuestión de San Juan el 10 de abril, digamos, es decir, hace un mes, casi un mes. Claro. Y en el caso de Tucumán, el día 20, es decir, casi 18 días. Entonces, digo, lo que cuestiono es que, siendo una cuestión que a mí me parece que es de puro derecho, es decir, que no necesita, como le ha pedido a los actores de la acción, que brinden pruebas, ¿no?, que habiliten las pruebas para después decidir, me parece que no hay muchas pruebas acá que aportar. Acá hay que ver si estaban en condiciones de ser reelectos o no, de acuerdo a los artículos de las constituciones provinciales en su caso, y resolver. Esto hubiera producido claramente en un mes, como San Juan lo podía haber resuelto, adoptando la discusión de fondo, es decir, si habilita o no habilita, en este caso, a UNIAC, y con esto evitaba lo que significa ciertamente un hecho disruptivo, un hecho peligroso, que es la suspensión de una elección democrática en una provincia, ¿no? Habría que haber evitado llegar a esta instancia. Entonces, resolver este tema sin resolverlo, no en el fondo, sino en la cautelar, otorgando esa cautelar y suspendiendo, bueno, crea una cuestión institucional en ambas provincias muy importante, en un momento en que esa Corte tiene ciertamente un conflicto de poderes con el gobierno nacional, claro, ¿no? Es decir, la Corte está siendo sometida, por lo menos en la Cámara de Diputados, audiencias para eventualmente un juicio político, digamos. Hay una serie de elementos políticos que deben tomarse en cuenta para que esto no constituya para la ciudadanía en general, una cuestión política entre gobierno y Corte Suprema, ¿no? Claro, claro. De hecho, ya desde el gobierno nacional, no solamente la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, hizo declaraciones, y también, bueno, el presidente Alberto Fernández dijo que la democracia es rehén de un grupo de jueces, así lo dijo hoy a la mañana en una conferencia. Digo, esto también, esta pelea que hay entre en este caso este gobierno nacional y la Corte Suprema, eso es lo que dificulta, ¿no?, el orden democrático y en este caso estas elecciones en estas dos provincias. Claro, porque ciertamente, porque es cierto que hay separación de poderes, sí, y que es cierto que el Poder Judicial, y sobre todo la Corte, que es guardiana de la Constitución, que debe resolver cuando hay conflictos de este tipo, pero también debe haber colaboración de poderes, en el sentido de decir, bueno, miren, nosotros tenemos que sacar determinadas resoluciones en tiempo y forma, porque el efecto que esto tiene no es un problema solamente judicial, es un problema político, es un problema democrático, es suspender las elecciones, tener la incertidumbre de los candidatos que van a ser o no. La ciudadanía de estas dos provincias están absortas ante esta situación, ya sea a favor o ya sea en contra. Yo escuché a candidatos en San Juan de la oposición que promovieron la acción, que realmente también cuestionan los tiempos que se tomó la Corte Suprema, sobre todo en el caso de San Juan, que casi un mes tuvieron para resolver, incluso resolver el fondo, y no lo hicieron. Esto es un perjuicio realmente. Oscar, por supuesto le agradezco el tiempo y cierro con esta pregunta. ¿De qué forma se puede solucionar este tema? ¿Con una cautelar desde otro orden para hacerle frente a esta que se presentó? ¿Hay que esperar que la Corte tenga, como usted decía, una resolución más de fondo? Porque también acá hay toda una cuestión de calendario electoral, de tener que volver a presentar quizás alianzas, candidatos, formalizar toda una cuestión de las listas. Digo, hay un montón de cosas también que se ven perturbadas por esto, no solamente el simple hecho del acto eleccionario, ¿no? Sí,
En primer lugar, ciertamente tiene que ser una solución lo más rápida posible. Bien. Yo creo que lo van a hacer, yo creo que no van a llegar al momento absurdo de que fenezcan los mandatos de los actuales gobernantes y sin resolver este caso. Eso no lo creo, Claro. sería un despropósito absoluto. Yo creo que va a haber una resolución, esperemos que sea lo antes posible. Es cierto también que solamente de lo que se trata es el impedimento de la suspensión para la categoría de gobernador y vice. Bien. Para las otras categorías no, digamos. Lo que pasa es que en una provincia el Tribunal Electoral dice, bueno, es posible que avancemos con las demás categorías, y en el otro dice, no, no es posible y tenemos que esperar la resolución. Parecería coherente que se tuviera que hacer justamente con la elección de gobernador, porque las constituciones normalmente establecen que deben hacerse las categorías juntas, no categorías separadas, y menos en una circunstancia como esta. Así que yo creo que obviamente que hay que esperar a que en todo caso hay que instar para que rápidamente la Corte resuelva de una u otra manera. Seguro. Oscar, le agradezco muchísimo, como le decía, el tiempo que se ha tomado para charlar y para explicarnos, más que charlar, para explicarnos sobre este tema. Y bueno, seguramente seguiremos atentos a las novedades y quizás volver a consultarlo si tenemos la posibilidad. Gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por el llamado y por este diálogo. Muchas gracias. Por favor, quedamos en contacto hasta la próxima. Gracias. Bueno, ahí estaba, Oscar Blando, abogado constitucionalista, explicándonos sobre este tema de esta cautelar que presentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para suspender los procesos electorales que se iban a dar este domingo 14 de mayo en las provincias de Tucumán y de San Juan. Sobre todo la premisa que hay detrás de esto es que tanto Sergio Uñac, que iba a ser candidato en San Juan, como no recuerdo el nombre, Mansur, Jorge Mansur creo que es, no me acuerdo, sé que es Mansur, que iba a ser candidato a vicegobernador en la provincia de Tucumán, no podían presentarse a las elecciones porque ya hacía, en el caso de Uñac, creo que son 4 los mandatos que ha participado del binomio que gobierna la provincia, y en el caso de Uñac, si no me equivoco, son 5. Este sería el quinto al que se presentaría. Así que, bueno, veremos cómo se resuelve todo este inconveniente. Han hablado desde el gobierno nacional, es claro, ¿no? También esto de que esta pelea política, ideológica quizás también, de el gobierno nacional, del Frente de Todos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para justo en 2 provincias del Frente de Todos también, ¿no? 2 provincias, en este caso peronistas, gobernadas por peronistas, a la que han suspendido las elecciones. Bueno, veremos cómo se se cierra este tema, cómo se puede solucionar. Y bueno, ya hay varios casos de este tipo en otras provincias. Eso no le pregunté a la producción si me lo marca después. No le pregunté si no, porque no lo recuerdo, la verdad, si hubo un caso parecido a este en nuestra provincia.